Hola, soy Inés Muniesa del grupo de Biotecnología T8 y este es un vídeo explicativo del polinomio de Taylor del tema 3 de matemáticas. En primer lugar voy a explicar qué es y para qué sirve. Bueno, este teorema permite aproximar una función derivable en un entorno reducido alrededor de un punto x igual a mediante un polinomio cuyos coeficientes dependen de las derivadas de la función en ese punto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a tener una función, como puede ser un seno, puede ser un logaritmo, un exponencial, y a partir de esa función la vamos a transformar con la fórmula de Taylor en un polinomio. Entonces, esto es útil porque los polinomios son muchísimo más fáciles de trabajar con ellos de lo que sería pues estas funciones que hemos dicho previamente. Y bueno, este polinomio se obtiene a partir de las derivadas de la función. Esta es la fórmula, digamos, de lo que sería el polinomio de Taylor. Y se define como el polinomio de Taylor de grado n para la función f de x en el punto A. El error de Taylor, a su vez, pues sería la derivada siguiente en un punto que denominamos z, y este punto z estará entre el punto x y el punto A. En esta gráfica podemos apreciar lo que he dicho previamente de la aproximación. La línea negra sería lo que es el seno de x, que sería nuestra función problema, por así decirlo, nuestra función que nos dan en un ejercicio. Entonces, a partir de ahí, las líneas de colores serían los diferentes polinomios de Taylor que hemos obtenido. Y vemos que cuanto mayor grado, mayor aproximación. La línea azul, por ejemplo, es el polinomio de Taylor de grado 1. Entonces, este polinomio corresponde solo con la primera derivada y por lo tanto vemos que es la recta tangente, puesto que la primera derivada nos da la pendiente en ese punto, es decir, que será la recta tangente. Y bueno, las demás, como vemos, la 2 es la verde, que cada vez se van aproximando un poquito más a lo que sería la tendencia de la función, es decir, cuanto mayor grado del polinomio de Taylor, mayor aproximación. Bueno, vamos a explicar a partir de un ejercicio que sería aproximar el seno de pi partido por 24 usando el polinomio de Taylor de grado 3 correspondiente y después dar una cota del error cometido. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un ejercicio de este tipo será definir f de x y a. Lo que a nosotros nos interesa obtener será el seno de pi partido por 24. Entonces, f de x en nuestro caso va a ser el seno de x. Después a tiene que ser un punto que nosotros tomamos en el que conocemos las derivadas, y un punto en el que siempre conocemos el seno o coseno será el 0, que siempre es fácil, normalmente se toma a igual a 0. Y por último, bueno, x, que es el valor al que tenemos que aproximar, que será pi partido por 24. En segundo lugar, tenemos que derivar y calcular estas derivadas para x igual a. En nuestro caso, a es igual a 0, entonces tendremos que hacer las derivadas en 0. Y bueno, empezamos, si la función que tenemos es el seno de x, bueno, pues empezamos derivando la derivada del coseno, la derivada segunda del menos seno y así. En nuestro caso nos han pedido el polinomio de Taylor de grado 3, entonces solo tendremos que hacerlo hasta la derivada tercera, pero en el caso de que nos pidieran más grado, pues tendríamos que seguir derivando y sería el mismo proceso. El tercer paso será sustituir en la fórmula el polinomio de Taylor. Es decir, con los datos que hemos obtenido de las derivadas, sustituimos en la fórmula el polinomio de Taylor. Bueno, en lo que aparece ahora, pues sería con infinitos términos, es decir, que no nos dicen el grado, entonces tenemos que hacerlo en infinitos términos, pero en nuestro ejemplo, que sería solo de grado 3, pues tendríamos x menos 1 partido de 3 factorial por x al cubo. Y bueno, x sería pi partido por 24, entonces solo habría que sustituir, pero eso ya lo hacemos al final cuando tengamos que ver los resultados. Y bueno, en este caso, como vemos, es un poco curioso porque como nos dan ceros, pues se nos eliminan términos. Bueno, el cuarto paso sería ya calcular el error de Taylor cometido, y bueno, es a partir de... En este caso, bueno, es a partir de la fórmula, pero en este caso concreto, como nos piden el error del polinomio de Taylor de grado 3, pues será el error 3, entonces sería con la derivada cuarta, entonces tendríamos que hacer la derivada cuarta y bueno,
en el caso concreto tenemos que sustituir la derivada cuarta en z y después a, que sabemos que a vale 0 y la derivada cuarta en 0 es el seno, entonces sustituimos y caracterizamos para nuestro ejemplo. Ahora el siguiente problema sería definir qué es z. Entonces, z es un valor que se encuentra entre a y entre x. Para ver, como el error siempre tiene que ser el mayor posible, es decir, el error siempre va a ser menor que lo que hemos establecido, pues tenemos que ver la tendencia de la derivada. El seno de x, como el pi partido por 24 es un valor muy pequeño, en ese intervalo, es decir, entre 0 y pi partido por 24, el seno, la función del seno, es creciente. Como es creciente, el valor z correspondería con el mayor valor que alcanza la función entre 0 y pi 24. Por lo tanto, sería que z es igual a pi partido por 24. Pero tenemos un problema. Aquí se indica que será pi partido por 24. Pero el problema que hay es que no podemos tomar pi partido por 24 como z porque es el valor a estimar. Entonces, como no podemos tomar tenemos que establecer un valor máximo que tomaría la función siempre, o sea, el valor máximo que alcanza esa función. Porque como no podemos tomar ese, pues tenemos que tomar otro. Entonces, las funciones sinusoidales siempre van a ser menores que 1. Entonces, un valor fácil de tomar sería 1. Por lo tanto, tomamos este valor, cota máxima 1, para establecer nuestro error y quedaría tal que así. Y como esta es la cota máxima, el error siempre va a ser menor que nuestra cota máxima. Entonces el error siempre va a ser menor que 1 partido de 4 factorial por x. Y x en nuestro caso sería pi partido por 24. Bueno, el quinto paso sería ya establecer los resultados, que como hemos dicho previamente, lo único que consiste es sustituir la x por nuestro valor, que será pi partido por 24. El polinomio nos da un valor de 0,13 aproximadamente, que si lo queréis calcular con la calculadora sustituyendo el seno de pi 24, nos da un valor muy parecido. Y el error nos da un valor de 9,35 por 10 elevado a menos 5, que es un valor muy bajo que también podéis comprobar con la calculadora. Bueno, esto sería todo y espero que os haya servido para entender el polinomio de Taylor.